El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este mandato del Señor hoy en el Evangelio de permanecer en Él viene cargado con una advertencia. Y es que si no permanecemos en Él, podemos ser cortados. Y ahí nos estamos encontrando hoy en la primitiva comunidad, en la iglesia naciente, como ya algunos de los creyentes, de los que acogieron la fe y acogieron al Señor, se han dejado contaminar por sus propios criterios, hasta el punto de convencerse ellos mismos de esos criterios, comenzar a enseñarlos y con eso dividir la comunidad cristiana. Escuchamos ahorita en el libro de los Hechos de los Apóstoles que algunos que todavía siguen aferrados a su manera de ver la fe, de ver la espiritualidad, de ver a Cristo, de ver a Dios, de ver al Espíritu Santo, intentan persuadir a los gentiles que han acogido la fe para que hagan las prácticas judaicas que ellos todavía siguen practicando, como la circuncisión. Y sabemos que la circuncisión fue pedida por Dios a Abraham, pero era en un momento de limitación que tenía Abraham para percibir plena y claramente la voluntad de Dios, y entendió que en la manifestación de Dios este era un bien. Pero luego viene Cristo y dice que la justificación y la salvación ya no consiste en la circuncisión, que hay que llegar a la verdadera circuncisión del corazón, y es renunciar a todo lo que es el mundo, renunciar a mis propios criterios, renunciar totalmente al pecado y acogerlo a Él como nuevo camino de vida. ¿Y por qué Cristo es un nuevo camino? Porque Cristo nos enseña con su ejemplo que en el mundo no hay nada para nosotros. Ayer lo decía claramente en el Evangelio de San Juan: se acerca el príncipe de este mundo y en mí no va a encontrar nada de él. Cristo no fue mundano. Cristo no se dejó contaminar ni viciar por los criterios del mundo. Cristo no pensaba ni calculaba como calculaba el mundo. Cristo pensaba y calculaba como calculaba Dios. Cristo obraba según Dios
no según el mundo. Cristo pensaba según Dios, no según el mundo. De hecho, varios de sus discípulos, sus cercanos, lo vimos antes de la pasión, cómo estaban llenos prácticamente todos de criterios mundanos, empezando por Judas, que tenía el criterio del dinero como criterio de vínculo, de relación con Dios. Y si había dinero, entonces Cristo sí venía de parte de Dios. Pero como no había prosperidad económica, no había triunfo económico, no había éxito económico, entonces Cristo no venía de parte de Dios y por eso termina entregándolo. Vemos a un Pedro que, persuadido también por el triunfalismo humano, por los éxitos humanos, por la fama humana, por la conquista humana, una conquista sin sufrimiento, sin dolor, sin sacrificio, sin esfuerzo, para luchar por entrar en el reino de Dios, y vemos cómo el miedo termina apoderándose de él y termina entregando al Señor. Eran mundanos, tenían criterios mundanos, y es verdad que el Señor no los deja de amar y nunca los va a dejar de amar y nunca los va a dejar de llamar y de exigirles cómo es que deben vivir. Pero son mundanos. Y los otros apóstoles también lo dejaron solo. Lo abandonaron porque un modo de vida cristiana, de vida discipular, así tan exigente, tan radical, con tanto sufrimiento, con tanta prueba, con tanta lucha, con tanta tribulación, con tanta exigencia, no les acomodó. Porque en ellos sí encontró el príncipe de este mundo cosas. Y por eso no fueron capaces de perseverar en su camino inicial hasta el fin. Luego el Señor viene y los visita resucitado, los sana y transforma esos corazones con la gracia del Espíritu Santo, porque en una actitud de humildad ellos terminan dándose cuenta, a excepción de Judas, que verdaderamente el camino del sufrimiento, del esfuerzo, de la renuncia, de la penitencia, es el verdadero camino para vivir el reino de los cielos. Y por eso nos es tan difícil perseverar, porque todos los días nos toca luchar dentro de la comunidad cristiana, dentro de la misma iglesia, con ideas, con criterios persuasivos que nos dicen que para poder llegar al triunfo y llegar a la conquista de la santidad, se debe vivir así o así o así. Y es lo que se introduce en la comunidad cristiana. Si ustedes no se circuncidan, no se van a salvar. Y esto, dicen los Hechos de los Apóstoles, trajo una lucha tan fuerte que hasta llegó a hacerse violenta. Así lo describe la Biblia de Jerusalén. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y con Bernabé. Se hizo tensionante la situación. Tan tensionante que Pablo decide ir a hablar con las cabezas de la iglesia. Tan tensionante fue este momento y tan fuerte fue este criterio que logró persuadir a Pedro. Pedro se dejó persuadir por miedo de la disimulación, porque estos que estaban dentro de la iglesia estaban tan firmes en sus criterios de que tenían que seguir haciendo estas prácticas antiguas para salvarse, que Pedro se dejó llenar de miedo para que no hubiera división. ¿Y qué hizo? Provocar división. San Pablo tuvo que corregirlo delante de los hermanos, porque venían algunos de la comunidad de Santiago apóstol y entonces se dejaron envenenar, no por el apóstol, sino por ellos mismos y algún poco de levadura torcida que había dentro de la comunidad, y comenzaron a imponerle cargas a los cristianos que Dios no había querido. Y ese es un peligro que tenemos todos en la vida cristiana, irnos llenando de prácticas, irnos llenando de costumbres que no son fundamentales para crecer en la virtud. La ley es buena, pero cuando el corazón no está sano,
la ley se puede hacer muy dañina. Y por eso la Iglesia nos enseña que nosotros tenemos que aprender a distinguir entre las leyes divinas, que son inmutables, que son incambiables y que a esas no renunciamos, y las leyes eclesiásticas, las leyes civiles y las leyes que tenemos de manera cotidiana. Porque cuando el corazón no está sano, puede convertir lo que no es esencial en algo esencial. Y pues caemos en fundamentalismo, caemos en fanatismo. Y el fundamentalismo y el fanatismo hacen muchísimo daño dentro de la Iglesia. Es lo que estamos viendo en la comunidad de Jerusalén. En la vida fraterna, ¿cuál tiene que ser la preocupación por nuestros hermanos? Porque vistan todos así de esta manera, se peinen de esta manera, tengan sus atuendos de la misma manera, o porque vivan dependientes del Señor. Ya tenemos experiencias dolorosísimas dentro de la Iglesia de ciertas tendencias en grupos a uniformar a la gente. Y más preocupados por todo lo externo, y muchos evalúan la verdadera calidad cristiana por una cantidad de cosas externas y no por lo que es verdadero y que vino a traer Cristo, que es la dependencia total de nuestro corazón a Él. La dependencia sobre todo de nuestras potencias, como lo es la inteligencia y la voluntad de Cristo. Y por eso Cristo hoy nos advierte en el Evangelio que debemos permanecer en Él. Porque si no permanecemos en Él, podemos contaminarnos y terminar no dando el fruto de Cristo, sino dando el fruto del mundo o el fruto que a nosotros nos parece y contagiar a la gente de esto. En la Iglesia todos dependemos de Cristo, hasta el Papa. Y por eso Él ha pedido estos días oración y lo ha hecho de una manera clara y vehemente. Digo vehemente en el buen sentido de la palabra porque tiene mucha claridad sobre eso, y es que Él necesita estar unido a Cristo. Él necesita que sea Cristo quien aparezca y que Él disminuya. Y está claro, porque el Papa no es Cristo. Es un servidor de Cristo. Y Él, junto a nosotros, toda la Iglesia, debemos caminar juntos hacia el Señor, hacia Cristo. Y Él con toda la Iglesia debe proporcionarnos un ambiente fraterno, comunitario adecuado para que todos lleguemos más rápidamente al Señor, porque es el único que nos salva. Y en esto sostuvo San Pablo la predicación. A nosotros no nos salvan estas prácticas o estas otras. Eso no dice en realidad nada de nuestra vida cristiana. Lo que dice de nuestra vida cristiana es nuestra adhesión total a Cristo, total. Y alguien no puede decir que ama a Cristo cuando se está parrandeando la vida y la está viviendo como le da la gana, como le parece a él, porque sabe más intelectualmente, o porque tiene más experiencia en años, o porque tiene más conocimientos en la Sagrada Escritura, o porque tiene más conocimiento en la teología dogmática o moral, sino por la experiencia y la unión que tenga con el Señor. Y vivir como el Señor quiere es vivir los mandamientos. Ningún cristiano puede decir que está unido a Cristo y que depende de Cristo saltándose los mandamientos. Es una mentira. Desde su modo de concebirlos, solamente con que un cristiano en la iglesia, un católico, tenga el criterio en su interior de que no hay necesidad de vivir los mandamientos, porque eso tampoco hace parte de la vida, ya está separado de Cristo. Ya está separado en sus criterios, ya está lejos de Cristo. Y ese es un sarmiento que está en peligro de secarse y también de ser cortado. Porque el Señor dijo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, que Él no vino a abolir,
esta ley, y tampoco lo que dijeron los profetas. Todo el que piense, por ejemplo, hoy, que una predicación de los profetas así tan fuerte, tan clara y tan vehemente no es necesaria y excluya eso, está excluyendo a Cristo. Se está separando del criterio de Cristo. A todo el que le parezca hoy que en la iglesia la vida correctiva no es necesaria, porque necesitamos de misericordia, de compasión, de paternidad, está obviando algo de Cristo, algo que Él hizo y vino a corregirnos, como hoy lo está diciendo, a advertirnos. Aquel quien diga que hoy en la iglesia no es necesario hablar de postremerías, de muerte, de juicio, de cielo, de purgatorio o de infierno, está trasquilando la verdad de Cristo, no está permaneciendo en Él. Porque son verdades que Cristo nos ha enseñado y que están en el Evangelio. Permanezcan en mí. Permanecer en Cristo significa permanecer en su verdad. Aquel que diga hoy en la iglesia que no es necesaria la penitencia, que no es necesario el sacrificio, que no es necesario el esfuerzo, que no es necesaria la purificación de nuestra vida para poder llegar al reino de los cielos, ese no está permaneciendo en Cristo. Y ese es un sarmiento que ya está contaminado. Y que si no se pone las pilas, como lo advierte Jesús hoy en el Evangelio, puede ser cortado. Ayer nos lo advertía San Pablo. Pablo y Bernabé enseñaban a las comunidades que había que pasar por muchas pruebas y tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. Y a eso es lo que se está enfrentando San Pablo. Hoy hay una tentación muy fuerte dentro de la iglesia y es lograr la unidad sin Cristo, sin los criterios de Cristo. Eso lo predica el comunismo también. Eso lo predica el demonio también. Eso lo predica el mundo también. También quiere la unidad y la busca y se esfuerza por ella. Pero sin penitencia, sin sacrificio, sin mandamientos. Una preocupación por la persona humana tan alta hoy, por el bien de la persona humana, que incluso hay predicaciones en donde se dice que no hay que ajustarse a ninguna exigencia. Sin coherencia ética, sin coherencia moral, eso no es del Señor. Y ese sarmiento o esos sarmientos no están unidos a la vid. Y esa uva que brota de allí no es una uva sana, es venenosa. Y el vino que salga de allí es venenoso, es dañino. Es lo que está tratando de permear hoy la comunidad cristiana, que nos lo cuenta San Pablo. Y se produjo, dice el libro del Hechos de los Apóstoles, esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén a tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. ¿Por qué el Papa Francisco hizo tantos esfuerzos de escuchar? Porque en la iglesia hay tensiones muy fuertes hoy. Y él hizo lo que hicieron los apóstoles, congregar una asamblea y comenzar a escuchar. Y allí subió Pablo, y allí también subieron los detractores. El Papa Juan XXIII tuvo una osadía muy grande en el Concilio Vaticano II, porque sabía que había tensiones muy fuertes dentro de la iglesia. Algunos que decían que para salvarse había que vivir la liturgia así y así y así de esta manera. Otros decían que para salvarse tenía que ser de esta manera y de esta otra.
Algunos decían que para salvarse había que concebir la moral cristiana así y así y así y así le enseñaban a la iglesia. Y otros decían que era así, así, así de esta manera. ¿Qué hizo el Papa Juan XXIII? Dijo, traigámoslos todos. Pedro en él, que vengan todos a Jerusalén. Y trajo a todas esas personas al concilio. Que vengan. Monseñor Alfonso Uribe, él fue padre conciliar, decía que al concilio fueron invitados los obispos a discutir, que a eso los llevaron allá. Y cada uno exponía y le daban la posibilidad de que cada uno expusiera como veía la iglesia, como pensaba y diera sus sugerencias. Y el Papa no se asustaba de esto, dejaba que sacaran. Es mejor cuando las cosas salen a la luz. Y como la iglesia es de Cristo y es del Espíritu Santo, entonces decíamos, señor Alfonso, los obispos fueron llamados a discutir. Dice, el demonio también vino al concilio a confundir. Y lo decía con mucha serenidad y con mucha paz, ¿sí? Y dice, y el Espíritu Santo vino a concluir. ¿Cuánta conspiración no hubo ahorita en torno a la elección del Papa? ¿Cuántos pronósticos? Hasta dentro de la iglesia y hasta apuestas. Y viene el Espíritu Santo y se sale siempre con la suya. Siempre. Este campo que es la iglesia le pertenece a Dios Padre. Y Él plantó una vid y es Jesucristo. Y todo el que se alimente de esta vid que es Jesucristo podrá dar fruto. El que no se alimente de esta vid que es Cristo no da fruto. Y por eso la tarea de la iglesia es mostrarnos, predicarnos a Jesús, mostrarnos a Jesús y entregarnos a Jesús en los sacramentos. Y la tarea nuestra es nutrirnos solamente del Señor. Es un momento muy hermoso porque el Señor nos está llamando a lo que nos salva, nos da la paz. Hermoso si lo acogemos. Es un momento muy bello si creemos y prestamos atención, pero es un momento muy peligroso también si nos vamos durmiendo en los laureles, si nos vamos dejando entretener, si nos vamos dejando persuadir por nosotros mismos, por nuestro modo de ver la vida o como el mundo la está viendo, porque podemos ser cortados. Y todo sarmiento que en mí, dice Jesús, en él no da fruto, es cortado. Por eso, pidámosle al Espíritu Santo a través de la Virgen y San José que nos mantenga activos siempre para permanecer en el Señor y que no nos dejemos distraer por nada ni por nadie. Es lo único que a nosotros nos garantiza poder producir el fruto de la salvación, el fruto de la santidad y los demás frutos que el Espíritu Santo quiere dejarnos en el corazón. Y podremos cantar como el salmista, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.